dos filos. Úsala en esta noche, Señor, de manera poderosa como solo tú sabes hacerlo. Somos una fusión juvenil, Señor, que necesita de ti, que necesita de tu palabra, Señor, que necesita cada día más de tu presencia. Llénanos, Señor, en esta noche. Úsala en gran manera. Dale una palabra de sabiduría, Señor, para un amigo, para un hermano apartado, para nosotros, para un niño, para un anciano, Señor. Que en esta noche, Señor, seas tú quien nos hable a través de ella, Señor. Úsala poderosamente. Derrama de tu unción sobre su vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Les doy la bienvenida a todos de una manera muy especial. Qué bueno es estar en la presencia de Dios, amén. Vamos a dar lectura de la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, el verso 1. También le doy la bienvenida de manera muy especial a los amigos que nos acompañan en esta hora. Nos alegra tenerle con nosotros, amén. Se encuentra en el mejor lugar en esta hora. Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, amén. Pueden estar cómodos. Y para mí siempre es una bendición poderle servir a Dios predicando su palabra. Y me siento muy alegre en esta noche porque veo una gran asistencia. Y eso significa que Dios está en este lugar y que Él está haciendo algo especial en su juventud, amén. Ahorita que estábamos en ese tiempo de oración, en nuestro eco de oración, hubo un momento donde levanté mi cabeza y vi a mis compañeros de ministerio, estábamos todos juntos orando y veía a toda la iglesia orando y eso me conmovió mucho. Me conmovió mucho porque yo sentí la presencia de Dios. Porque cuando nosotros oramos, Dios nos escucha. Y no solamente nos escucha, sino que Él también responde, amén. Y el primer paso para transformar nuestra vida espiritual es esa: arrodillarnos ante su presencia, buscarlo y orar, amén. El tema bajo el cual les voy a predicar en esta hora se titula Fusión Fe. El sábado pasado estuvimos viendo varios significados de lo que es fusión, ¿cierto? Entonces básicamente podemos decir que fusión es unir dos o más elementos o ideas o cosas, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el significado de fe? Fe significa confianza, seguridad, certeza y convicción. Entonces ya tenemos también el significado de fe, pero en sí, ¿qué es la fe? Y lo leíamos en el versículo. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que fe es tener la plena seguridad de que nosotros obtendremos algo que aún no hemos visto, ¿cierto? Y los hijos de Dios esperamos con confianza y con paz porque sabemos en quién hemos creído. Y mientras más cerca estamos a la presencia de Dios, más aumenta nuestra fe. Amén. En nuestra vida cotidiana, quizás inconscientemente vivimos momentos de fe. Por ejemplo, nosotros trabajamos por fe. Porque cuando nosotros iniciamos a trabajar en una empresa, cuando nosotros laboramos, a nosotros el primer día no nos pagan esos 15 días que vamos a trabajar, ¿cierto? A nosotros nos contratan y nosotros trabajamos esos 15 días esperando que nos van a pagar. Es decir, que nosotros trabajamos por fe. Y en el Nuevo Testamento tenemos un claro ejemplo de fe y lo encontramos en Mateo capítulo 9, versos 27 al 30. Dice: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Amén. Es decir, que la fe de estos dos hombres en que Jesús podía sanarlos se convirtió en la realidad que ellos esperaban. Y no solamente eso, sino que Jesús les dio la certeza de que eso sucedería. Él les dijo: si ustedes creen que yo puedo hacerlo, entonces ya está hecho, ¿cierto? Y esa es una fe verdadera. A nosotros en muchas ocasiones la fe nos falla, ¿cierto? Pero mientras más nos acercamos a Dios, más fortalecemos nuestra fe. Y qué bueno que tengamos eso presente en esta hora. Nosotros, a pesar de estar jóvenes, tenemos muchas cargas a nivel personal, a nivel familiar, a nivel emocional, ¿cierto?
Pero si nosotros nos acercamos a Jesús, si nosotros sacamos tiempo de oración, si nosotros nos postramos en este altar como reconocimiento de que estamos a los pies de nuestro Padre, entonces nuestra fe se va a fortalecer, amén. Y no vamos a decir, no, es que estoy dudando, me siento triste, es que no sé si Dios sí tiene un propósito con mi vida, es que no sé Dios hacia dónde me quiere llevar, no sé qué camino tomar. No vamos a decir esto, sino que por el contrario vamos a decir, Señor, yo sé que tú tienes un propósito conmigo y aunque en este momento no lo entiendo, aquí estoy para darte la mejor adoración y la mejor exaltación. Señor, aunque yo no sé cuál es el camino que tú quieres que yo elija, aquí estoy postrado ante tu presencia, Señor Jesús, reconociendo que tú eres un Dios soberano y que a donde quieras tú que yo vaya, allí iré. Gloria al nombre de Jesús. Y otro ejemplo que encontramos en la Biblia de fe es el de los 3 amigos de Daniel, que se rehusaron a inclinarse ante la imagen de oro del rey Nabucodonosor. En aquel tiempo, toda persona que no adorara la imagen del rey corría un grave riesgo o peligro de ser quemado en una hoguera ardiente. Sin embargo, estos tres jóvenes judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, le dijeron a Nabucodonosor: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Es decir, que estos 3 amigos no sabían cómo o si es que Dios los iba a librar en ese momento, pero su fe siempre fue mucho más grande. Y ellos le aclararon al rey: así nuestro Dios no nos salve en este momento, nosotros no nos vamos a inclinar a adorar otra imagen, porque nuestra fe está puesta en el único Dios verdadero. Amén. La fe de estos jóvenes se fundamentaba en el servicio a Dios y en la obediencia de sus mandamientos. Y ellos tenían la certeza de que Dios los salvaría, porque ellos estaban obedeciendo su ley al no adorar ni inclinarse ante otros dioses. Amén. Y resulta que en la fe hay niveles. Vamos a hablar de varios niveles en este momento. Nivel 1, poca fe. Es una fe inconstante. Esta se caracteriza por la lucha entre la esperanza y la incertidumbre. Se suele decir: yo sé que Dios puede hacerlo, pero no tengo la certeza de que Él lo hará. Y existen muchos pasajes bíblicos en donde Jesucristo menciona la poca fe de algunos, no para criticarlos, sino para exhortarlos a tener más fe. Y uno de estos ejemplos lo encontramos en Mateo capítulo 8, versos 23 al 26. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y otro ejemplo así lo encontramos en Santiago, el capítulo 1, versos 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y no significa que la persona que tenga este nivel de fe nunca va a ser escuchada por Dios, porque Dios nos escucha a todos. Pero Dios nos ama tanto que Él no quiere que tengamos este nivel de fe. Amén. Claro que van a haber momentos de dificultad, de duda, pero como lo decía anteriormente, mientras más nos acerquemos a la presencia de Dios, más se va a fortalecer nuestra fe. Amén. Nivel 2, gran fe. Es la fe que se extiende, la cual se demuestra en los creyentes maduros que no se conforman con vivir con duda ni temor. La gran fe está basada en la verdad de las Sagradas Escrituras y no necesita prueba alguna, sino solo la palabra de Dios. Se enfoca en el Señor y no en las dificultades. No se trata de cuán difícil sea la circunstancia, sino de que nuestro Dios soberano es mayor que cualquier prueba que enfrentemos y es todopoderoso para cambiar cualquier circunstancia.
En el primer nivel que veíamos de fe, las personas se afanan, se desesperan, incluso se llegan a molestar si no reciben lo que ellos piden. Pero en este segundo nivel de fe, ya por el contrario, estamos dispuestos a perseverar. No nos damos por vencidos y confiamos en que Dios hará lo prometido. Amén. En Mateo capítulo 8, versos 5 al 10, se describe este nivel de fe. El centurión confiaba tanto en que Cristo podía sanar a su siervo que él no veía necesario que lo hiciera personalmente. Él le dijo: solamente di la palabra y mi criado será sano. Amén. Y Jesucristo se maravilló al oírlo por esta gran fe y le dijo a los que le acompañaban: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Y nivel número 3, la fe perfecta. Es la fe que descansa, la cual confiesa: no solo Dios puede hacerlo, sino que ya lo ha hecho. La persona que tiene este nivel de fe sabe que ya tiene lo que ha pedido, pues su vida está basada por completo en la palabra de Dios. Ya no hay más duda, ni manipulación, ni esfuerzo por hacer todo con fuerzas propias, porque tiene su fe puesta en Dios. Ahora preguntémonos lo siguiente: ¿qué fusión podemos hacer nosotros para desarrollar nuestra fe? ¿Qué fusión podemos hacer? ¿Qué elementos podemos unir para que nuestra fe crezca aún más y sea inquebrantable? Uno de los elementos podríamos decir que es leer la palabra de Dios. Amén. En Primera de Pedro capítulo 2 verso 2 dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Y el sábado pasado veíamos que cuando hacemos una fusión y cuando es necesario varios elementos y nos falta uno, ¿qué pasa? Que la fusión no sirve, ¿cierto? Entonces, en este caso, tengamos en cuenta estos elementos y tengamos en cuenta que si nos falta alguno de estos elementos, entonces nuestra fe se puede ver doblegada. Otro elemento es la oración. Nosotros por medio de la oración podemos presentarle a Dios nuestras dudas, nuestras inquietudes, nuestras tristezas, nuestros miedos. Amén. Y Dios nos dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Amén. Oremos al Señor no solo con la esperanza de que Él puede hacer ese milagro que nosotros le estamos pidiendo, sino que orémosle con la convicción de que Él ya lo ha hecho. Amén. Otro elemento que podemos unir es asistir a la iglesia, muy importante, ¿cierto? La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, no nos desanimemos y no faltemos a la iglesia. Jóvenes, es que este es nuestro lugar seguro. Aquí es donde nosotros podemos adorar a nuestro Dios con libertad, exaltarlo con libertad, olvidarnos de todo lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor y reconocer que Él es soberano y que Él siempre está con nosotros. Amén. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Como les decía al inicio, mientras más cerca estemos a Dios, más se fortalecerá nuestra fe. Los jóvenes hemos sentido que debemos fortalecer nuestra parte espiritual. ¿Y cómo podemos fortalecer esa parte? Asistiendo a la iglesia, viniendo a nuestra oración, eco de oración. Y Dios se está moviendo de una manera muy especial. Entonces, si usted siente que le falta algo para fortalecer su fe, si usted siente que le falta algo para seguir adelante, que se siente vacío, que siente alguna tristeza en su corazón y que aún no sabe por qué, entonces lo invitamos a que venga a la iglesia, a que no se desanime. Aquí estamos todos dispuestos a orar en unión y Dios nos escucha cuando nosotros nos unimos. Amén. Y el objetivo central de la fe en Cristo es la salvación, amén. Pero también tenemos fe en milagros, en sanidades, en transformaciones, ¿cierto? Yo veía una imagen con una frase que me gustó mucho que decía: la fe es un arma poderosa contra los males del mundo. Y en Efesios capítulo 6, verso 16 nos dice: además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual
pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Es decir, que Dios nos presenta también la fe como un escudo, ¿cierto? Como ese escudo con el que nos podemos proteger de todo lo que nos puede dañar a nuestro alrededor, amén. Y yo los invito a que cuando llegue el desánimo tengamos fe, cuando llegue la dificultad tengamos fe, cuando llegue la enfermedad tengamos fe, cuando llegue la escasez tengamos fe. Jesús nos dice en su palabra: el que cree en mí tendrá vida eterna, y por eso estamos hoy aquí, porque nosotros anhelamos esa vida eterna, amén. Gloria al nombre de Jesús, amén. Ahora, como la fe también es buena para nuestras vidas, tiene sus enemigos. Y los principales enemigos de la fe son la duda, la incredulidad y el miedo. Iniciemos con la duda. La persona que duda es una persona que es inconstante. Es una persona que cree que tiene fe, pero cuando llega la dificultad, entonces todo cambia. Y la duda es natural en nosotros, los humanos. Pero cuando nosotros unimos la fe con el poder en la palabra de Dios, se vuelve inquebrantable, amén. Segundo, la incredulidad. La incredulidad es desconfianza, indiferencia, es la falta de fe en nuestro Dios. Y es el obstáculo más grande que no le permite a las personas recibir promesas de parte del Señor. En la Biblia vemos que los israelitas no pudieron entrar a la tierra prometida a causa de su incredulidad. Y esto nos lo dice Hebreos capítulo 3, verso 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Amén. Pero todos somos animados a creer, y la palabra de Dios dice: al que cree, todo le es posible. Amén. Y número 3, el miedo. El miedo es otro enemigo de la fe. Cuando nosotros sentimos miedo, cuando tenemos incertidumbre, cuando llega la dificultad, lo que nosotros debemos hacer es fortalecer nuestra fe y acercarnos aún más a Dios. Al padre desesperado por su hija, Jesús le dijo: no temas, cree solamente. Y el miedo lo que hace en nuestras vidas es que nos paraliza. ¿Cuántos no les ha pasado que han dejado de iniciar un proyecto por miedo? O que no cambian de trabajo por miedo, o que no inician un emprendimiento por miedo, o que no inician ese proyecto, ese estudio que quieren para su vida por miedo. Eso es lo que hace el miedo en nuestras vidas, nos paraliza. Pero lo que Dios quiere es que nosotros sigamos adelante, confiando en su palabra y acercándonos a su presencia, amén. El mundo actual no tiene fe en nada y quiere que nosotros también perdamos nuestra fe. Pero nosotros hacemos parte de una generación diferente. Nosotros hacemos parte de una generación que busca agradar a Dios por encima de cualquier cosa. Nosotros hacemos parte de una generación que anhela estar en la presencia de Dios. Hacemos parte de una generación que anhela venir a su casa, arrodillarse en su presencia y exaltar ese nombre que es sobre todo nombre, darle la mejor exaltación, amén. Una generación que no duda en postrarse ante su presencia cuando tenemos dificultades. Y claro que llegan problemas, claro que llegan situaciones difíciles, pero cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, aún con todo lo que podamos vivir alrededor, nosotros sentimos tranquilidad, sentimos paz y sentimos gozo. Y eso solamente lo puede dar el Dios tan grande que nosotros tenemos, amén. Porque nosotros sabemos de quién dependemos y en quién hemos depositado nuestra fe, amén. Ahora vamos a hablar de los beneficios de la fe, ¿cierto? Ya vimos que la fe tiene enemigos, ¿cierto? Pero la fe también, cuando nosotros vencemos esos enemigos, trae muchos beneficios a nuestras vidas. Uno de esos beneficios es que ya no tenemos que preocuparnos por el futuro. En Filipenses capítulo 4, verso 6 dice: por nada estéis afanosos. Y en primera de Pedro 5, 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, amén. Si nosotros depositamos nuestra confianza solamente en lo que podemos ver y solamente en lo que nosotros podemos hacer humanamente, entonces sí nos debemos preocupar cuando llegue la escasez, cuando llegue la dificultad, cuando llegue la enfermedad, ¿cierto? Pero si por el contrario nosotros decidimos
decidimos tener fe en Dios, si nosotros decidimos confiar en Dios, entonces no debemos preocuparnos. Dios tiene un plan perfecto con cada una de las cosas que envía a nuestras vidas. Y Él ya conoce el resultado de todos los procesos que nosotros vivimos. Amén. Y cuando nosotros comprendemos que Dios ha planeado toda nuestra vida con amor y con cuidado, entonces nosotros dejamos de preocuparnos por el futuro y mejor nos enfocamos en hacer su voluntad. No nos preocupamos por decir, bueno, ¿y mañana qué va a pasar? ¿Y este año qué va a traer para mi vida? Sino que no nos preocupamos por eso y le decimos, Señor, yo no sé qué viene para mí mañana. Yo no sé este año qué prueba viene para mi vida, pero yo el día de hoy deposito mi fe en ti y decido en este momento hacer tu voluntad. Amén. Otro beneficio de la fe es que nos volvemos seguros, fuertes y valientes. Cuando nosotros tenemos fe en Dios y creemos en el poder de su palabra, sabemos que ya no tenemos que luchar con fuerzas propias, porque Dios nos da sus fuerzas para salir vencedores de cualquier situación. Amén. Otro beneficio, experimentamos alegría. En Filipenses capítulo 1, verso 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios inició una obra en cada uno de nosotros. ¿Y cuál es esa obra? Librarnos del pecado, transformarnos y que volvamos a Él, que hagamos su voluntad, que comprendamos sus planes y sus propósitos para cada uno de nosotros. Amén. Y esto trae alegría a nuestras vidas porque nos aleja del pecado. ¿Cuántos se alegraron el día que se alejaron del pecado y se acercaron más a Dios? Amén, ¿cierto? Nos sentimos alegres cuando nos alejamos del pecado y nos acercamos a la presencia de Dios. Y como dice el versículo, toda obra que Dios inicia, Él la perfecciona y la termina. Nosotros humanamente muchas veces iniciamos algo y no lo terminamos, ¿cierto? Iniciamos algo y al tiempo decimos, no, ya estoy aburrido, no lo voy a continuar. O lo olvidamos, lo dejamos a un lado. ¿Ustedes se imaginan que Dios hiciera eso con nosotros? Que Dios dijera, voy a iniciar una obra en el hermano Sebastián, y que el tiempo dijera, no, ya me aburrí, ya no la voy a continuar. O que el Señor dijera, voy a iniciar una obra en la hermana Alejandra, y que el tiempo dijera, no, pero es que la hermana Alejandra no me está entendiendo lo que yo quiero para ella, entonces ya me aburrí y no voy a continuar. Pero con Dios no es así. Dios inicia una obra en cada uno de nosotros, la perfecciona y la termina. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Otro beneficio de la fe, nos volvemos inamovibles. En el Salmo 125:1 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. En varios lugares de la Biblia, la palabra de Dios se compara con una roca. Y en el Evangelio de Lucas, Jesús nos dice que todo el que oye sus palabras y las hace, será como un hombre que construyó su casa sobre la roca. Y no importa cuántas tormentas vengan y la golpeen, ella siempre permanecerá firme. Y que por el contrario, el hombre que pone su fe en las cosas del mundo, será como el hombre que construyó su casa en la arena. A la primer tormenta se derriba. Otro beneficio de la fe, experimentamos milagros. En el Antiguo Testamento hay muchas historias de personas que experimentaron milagros a través de la fe. Un ejemplo de esos es David. Aunque él era muy joven, creía sin lugar a dudas de que Dios le ayudaría a vencer al gigante Goliat. Y él no se detuvo a pensar, a dudar, a mirar qué tan grande era Goliat o qué tanta experiencia tenía más que él en batalla, ¿cierto que no? Él eligió creer en Dios y siguió adelante en fe, y por su fe salvó al ejército israelita de los filisteos. Y así existen muchos milagros más por fe. Tenemos el ejemplo de la mujer con el flujo de sangre. Era una mujer que llevaba muchísimos años enferma, sin embargo su fe seguía intacta. Ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y fue su fe la que la sanó. Jesús le dijo, mujer, tu fe te ha sanado, porque es que esa era una fe verdadera. Yo los invito en este momento a estar en pie. Y yo creo que todos los que tenemos familiares que son inconversos debemos fortalecer nuestra fe para creer que Dios está haciendo una obra en cada una de sus vidas. Amén.
los que tenemos personas cerca que quizás nos están señalando, que nos están atacando porque somos diferentes, debemos fortalecer nuestra fe y no dudar, amén. Cuando llegan esos momentos de duda, en donde no sabemos hacia dónde ir, qué camino coger, debemos fortalecer nuestra fe. La falta de fe nos puede alejar de Dios, pero la fe en Dios nos saca de lugares inimaginables. Y yo les quiero contar en esta hora de que antes de que yo conociera el Evangelio, viví muchas situaciones en mi vida que me llevaron a perder la fe completamente. Y por diferentes situaciones que vivía a mi alrededor, sentía que mi vida no tenía sentido y que yo no tenía ningún propósito en este mundo y que simplemente yo era un estorbo para mi familia, que simplemente traía tristezas a sus vidas y sentía que no tenía valor y que a nadie le importaba lo que yo pensara, lo que yo viviera, lo que yo estuviera sintiendo en ese momento. Sentía que nadie se preocupaba por mí y tenía momentos de mucha soledad. Y quizás alguien acá ha vivido esos momentos en donde te sientes solo, en donde te encuentras sin salida y en donde no tienes a quién acudir, en donde no tienes a una persona para que esté a tu lado, para que te dé esas palabras que quizás necesitas escuchar en ese momento, sino que simplemente a tu alrededor tienes personas que te señalan, que te critican, que te lanzan rocas, que no te ayudan realmente. Y llegué a un punto en donde había perdido la fe completamente, en donde sentía que si ya no estuviera en este mundo sería lo mejor, en donde sentía que el acabar con mi vida era lo mejor, que dejaría de ser un estorbo, que dejaría de darle tristezas a esas personas que estaban cerca. Llegué a ese punto en donde no tienes un motivo para levantarte, en donde sientes un vacío y no encuentras salida, en donde estás en silencio pidiendo gritos a que alguien te ayude. Llegué a ese punto de mi vida en donde no le veía sentido a nada, en donde me sentía sola, en donde me sentaba en una habitación sola a llorar y a pensar: ¿por qué estoy viviendo esto si estoy tan joven? ¿Por qué estoy sola? ¿Cuál es el objetivo con el cual yo vine a este mundo si solamente estoy dando tristezas? Y en ese momento yo no conocía a Dios. Pero cuando estaba en ese punto más bajo de mi vida, en ese momento, en ese preciso momento, Jesús llegó a mi vida. Y desde la primera vez que yo tomé la decisión de acercarme a Él, Él trató conmigo y me hizo entender que es que mi fe no debe estar puesta en las personas ni en las cosas del mundo, sino que mi fe debe estar puesta solamente en Él, porque es que Él es el dueño de todo y Él fue el que nos trajo a este mundo con un propósito. Y aunque nosotros nos sintamos sin salida, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y mientras más me acercaba a Dios, más se fortalecía mi fe. Mientras más me acercaba a Dios, más acompañada me sentía, más tranquilidad sentía en mi vida. Y hoy estoy aquí para decirte, joven, adolescente, amigo, no estás solo. Tienes un Dios grande y maravilloso que siempre está ahí, esperando con los brazos abiertos. Y yo quiero invitar en esta hora a un joven, a un adolescente, a un hermano, a un amigo, si desea pasar a este altar. Y quiero confesarles que nada a mi alrededor de lo que yo vivía anteriormente ha cambiado, pero fui yo la que cambió.
Fue Dios el que transformó mi vida y Él también puede hacerlo con tu vida. Yo te quiero decir en esta hora que no pongas tu fe en las cosas del mundo. No pongas tu fe en las personas porque te pueden decepcionar, porque te puedes sentir triste. Pero si miramos hacia arriba, vamos a comprender que tenemos un Dios grande y maravilloso que nos está diciendo: si tú pones tu fe en mí, yo te voy a dar la sanidad. Si tú pones tu fe en mí, yo voy a hacer una obra en tu familia. Si tú pones tu fe en mí, yo voy a restaurar tu matrimonio. Amén. Y yo quiero invitar en esta hora a los jóvenes a que pasen a este altar. Este es el lugar donde nosotros reconocemos que estamos a los pies de nuestro Padre. Es el lugar donde nosotros podemos hablar con Él y decirle: Señor, aquí estoy. Quizás estoy viviendo un proceso, estoy pasando alguna dificultad y estoy viendo que mi fe está bajando un poco, Señor, pero estoy aquí. Estoy aquí buscándote, Señor Jesús, porque reconozco que tú eres un Dios soberano y que esa tranquilidad que yo tanto anhelo solamente me la puedes dar tú. Y si quizás no estás pasando ninguna dificultad, entonces también le puedes decir: Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús, porque en esos momentos de dificultad, en esos procesos que he pasado en mi vida, mi fe ha estado intacta y solamente ha sido porque tú has estado a mi lado. Gracias, Señor, porque he tenido esas palabras de aliento quizás para personas que lo necesitan. Y también le podemos pedir a Dios que use nuestras vidas, porque aún siendo jóvenes, aún siendo adolescentes, nosotros también podemos impactar la vida de otras personas. Amén. Por medio de nosotros Dios le puede hablar a un amigo. Por medio de nosotros Dios puede iniciar una obra en nuestra familia. Y por muy difícil que tú lo veas en esta hora, para Dios no hay nada difícil ni nada imposible. Entonces vamos a orar y vamos a decirle: Señor, estamos aquí, Señor, porque anhelamos de tu presencia, porque anhelamos fortalecer nuestra fe en ti, Señor Jesús. Porque a pesar de que estemos viviendo cualquier proceso que esté acabando con nosotros internamente, Señor Jesús, confiamos en que tú nos vas a sacar en victoria. Porque aun cuando nos hemos alejado de ti, Señor, tú nunca te has alejado de nosotros. Tú siempre nos has tomado de la mano, porque en esos momentos de escasez siempre hemos visto tu mano poderosa. Porque tú no dejas solos a tus hijos. Tú has prometido que nos vas a acompañar por todos los días de nuestras vidas, y Dios lo cumple. Dios es un Dios que cumple sus promesas, y Él en esta noche se encuentra en este lugar. Y yo los invito para que hagamos esta oración con fe, confiando en que Dios está en este lugar y que Dios está haciendo ese milagro que le estamos pidiendo. Vamos a orar diciéndole: Señor, te presento esta necesidad, pero yo tengo la seguridad de que tú ya has hecho un milagro. Amén.